make me dance. You make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Buenas a todos, bienvenidos. Hoy es 27 de enero de 2022. Son las 7:07 de la tarde. Hemos empezado un pelín tarde, pero bueno, espero que vaya bien. Así que, pues nada, buenas a todos. Hola Luis. Creo que alguien me ha empezado a seguir, pero no le he dado las gracias, pero bueno, a quien me siga, es que no sé cómo se mira porque he cambiado ahora a OBS y no sé muy bien cómo va para ver quién me sigue y tal, pero bueno, quien le haya dado a seguir, que gracias, básicamente. Y nada, de momento somos 4 personas, o sea que de momento va bien la cosa. Nada, ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo? Bueno, hoy, o sea, la semana pasada hablamos de Esparta, es su institución, ¿no? Sus orígenes y todo, y hoy vamos a hacer algo parecido o relacionado, dado que hablamos de un pueblo muy guerrero como es el espartano. Y esta vez vamos a hablar de la religión griega durante la guerra. O sea, en qué se caracteriza y todo eso, y qué procedimientos sigue la religión griega durante la guerra, es decir, qué cosas hace antes, durante la guerra y a lo mejor después de una batalla y tal. Ah, mira, me ha seguido Andrés 151197, pues gracias Andrés. Pues eso, que vamos a ir viendo un poco eso, qué procedimientos tiene la guerra a nivel religioso, así que pues nada, lo vamos a ir viendo. Vale, vamos a hablar varios conceptos primero. Bueno, varios conceptos dentro de la religiosidad. Griega, que sí que podemos decir a lo mejor que hay una cierta homogeneidad, pero no una homogeneidad en el sentido católico con un dogma, ¿vale? Sino una serie de ritos o procedimientos que pueden coincidir en las polis griegas. Hola Cira, ¿qué tal? Entonces vamos a hablar un poco de primero diferentes conceptos dentro de la religión griega y luego ya vamos a entrar un poco en materia, ¿vale? Y luego pues hablaremos de algunos dioses de la guerra griegos y ya una vez ahí ya pues eso, la religión en sí en la guerra, ¿vale? Es muy importante, sobre todo dentro de lo que es la religión griega, el concepto de sacrificio, ¿vale? Aunque la palabra sacrificio viene del latín, que serían las dos palabras latinas, sacrum, sagrado, factum, hacer, es decir, hacer algo sagrado, ¿vale? Esto es muy importante porque básicamente la base de la religión
griega en la guerra es mucho los sacrificios. Se van a basar mucho en eso. Al contrario que religiones a lo mejor posteriores, no existe ciertas palabras como por ejemplo fe o religión en lo que es la religión griega, ¿vale? Fe y religión son términos ya latinos, ¿vale? Que los acuñan los romanos. Y además la fe no es un elemento en sí que se encuentre en la religión griega. Podemos usar a lo mejor el término piscis o piscis como una forma de englobar una serie de creencias y tradiciones griegas que hay, ¿vale? ¿Qué podemos, por lo tanto, o qué podemos entender a lo mejor por piscis o esa sustitución de la fe en Grecia? ¿Qué podemos decir? A ver, podemos hablar como una serie de actitudes religiosas, es decir, una serie de relaciones con el aspecto divino de sus vidas. Entonces hay una serie de actitudes, una serie de relaciones con lo divino, con los dioses y tal. Hablaríamos, por lo tanto, como una serie de ritos en que los romanos luego llamarían fas. Es decir, unos ritos válidos, que sería el fas, o el nefas, que sería una serie de ritos no válidos. Entonces, que esto ya lo hablé hace tiempo en el directo sobre religión romana, que están las buenas prácticas, es decir, lo que está dentro de lo que entendemos por religión, o sea, por las buenas prácticas de la religión romana, y luego las que son cosas impías, que es lo que no está bien recogido en la religión romana. Pues aquí podemos hablar una cosa parecida en la religión griega. Por cierto, yo aquí suelto la chapa. En cualquier momento, quien quiera intervenir, hablar o lo que sea, preguntar sobre todo, yo aquí estoy para explicar, enseñar y lo que haga falta. Así que eso. Vale, una vez ya hemos hablado un poco, muy a grosso modo, de ciertas actitudes o ciertos conceptos de la religión griega, ¿vale? Hay que hablar de los dioses griegos. Es muy importante. Tenemos dos dioses. Podemos dividir los dioses en dos ámbitos o en dos espectros, ¿vale? Están los dioses superiores. Superiores me refiero de... no superior a lo mejor que son mejores, sino que se encuentran en un estado superior físicamente, por decirlo así. O los dioses del cielo, que son los dioses uranos, ¿vale? Luego tenemos los dioses del subsuelo, los del inframundo, que son los dioses catónicos, algo así. Se escribe cetónicos, ¿vale? Vale. Entonces, a partir de aquí, tenemos estos dioses como base para comprender qué tipos de dioses hay, ¿vale? Cuando se invocan a los dioses en diferentes asambleas ciudadanas, políticas y tal, son dioses para los que son dioses a los que se les llama. Tú no le rezas a un dios, tú llamas a un dios para que esté presente. Que luego lo hablaremos también sobre el concepto de epifanía en la guerra, por ejemplo, ¿vale? En la religión griega no es, por ejemplo, como a lo mejor en la romana, que el sacerdote, o bueno, en sí el propio magistrado es un sacerdote. Es decir, no es un cargo público. Y tampoco es una especialización o un trabajo o un oficio, por decirlo así, o una casta, como puede ser, por ejemplo, en religiones posteriores como la católica, la islámica y tal, ¿no? O sea, no hay castas, no hay profesión de sacerdocio en Grecia. Todos pueden ejercer el sacerdocio. John Gómez, gracias por seguirme. Bueno, por cierto, si os habéis fijado, ahora se ven mucho mejor las alarmas, ahora molan más. Es lo bueno de usar OBS, pero bueno. A lo que íbamos, ¿vale? No existe el concepto de
soy un sacerdote o el concepto de una profesión, una casta sacerdotal no existe en Grecia. Todos pueden ejercer el sacerdocio. Sí que es verdad que habrá gente más especializada en ciertos ámbitos de la religión. Entonces, sí que, por ejemplo, veremos que hay una semejanza muy, muy grande con la religión romana, que la religión existe en dos ámbitos. Está el ámbito público, es decir, todo acto público que hace la polis o el Estado romano hacia la población, o que la población es partícipe, y luego el ámbito privado, es decir, el culto doméstico, culto familiar. Es decir, podemos hablar de que en Grecia, tanto en Grecia como en Roma, hay diversidad de religiosidad, y no se concibe igual en los estratos o en las diferentes sociedades que hay en Grecia. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Uno de los conceptos que hay que tener presentes para hablar sobre la relación entre el pueblo o la gente. Sí, cualquier podía oficiar un ritual religioso, ¿vale? Al contrario que en Roma lo podían oficiar cualquiera, en Grecia los hombres, básicamente, porque, aunque bueno, habría que hacer una revisión un poco desde la perspectiva de género de la situación de la mujer en Grecia. Pero bueno, tengo un libro pendiente que leerme sobre justamente ritualísticas relacionadas con la mujer en Grecia. Pero bueno, de primera, sobre todo, quien lo llevaba eran hombres. Al igual que... Pero sí, cualquier hombre en Grecia podía ejercer cualquier ritual religioso. En Roma no, en Roma era el hombre en el hogar, pero sobre todo básicamente los magistrados podían ejercerlo, pero en Grecia sí. Bueno, entonces hay que hablar de un concepto un poco de aunar la relación entre los ciudadanos y los dioses, que es la eortología, del griego eorte, que viene a ser como una festividad de una divinidad. ¿Qué entenderíamos por esto? Tanto desfiles, peregrinaciones a santuarios urbanos o rurales. Son una serie de actos religiosos en el que pueden haber banquetes, tarifas de ventas para los sacrificios, subastas de puestos de ventas, es decir, una festividad, pues perfectamente como pueden ser unas fallas, ¿vale? Es decir, unas fallas a San José, eso puede ser una eorte, es decir, una festividad divina a un santo, en este caso, pues es San José, en el que las fallas van a la calle, hay puestos donde tú puedes comprar, puedes vender, tal. Cada polis al final tiene un sistema de fiestas y de celebraciones, es decir, cada una es única. Al igual que lo que dije con Roma, que la religión romana es la religión de la ciudad, es decir, es la religión de Roma. Pero también puede existir la religión de la ciudad de Valencia, la religión de la ciudad de Cartago Nova. Es decir, tienen una base parecida, pero con variaciones. Entonces al final, cada polis tiene su sistema de fiestas, de celebraciones, única. ¿Cuándo se suele hacer? Y aquí ya empezamos un poco a entrar en materia. En periodos de paz, sobre todo. Aunque podría haber excepciones, alguna celebración en tiempos de guerra, pero no es lo común, ¿vale? ¿Y a quién se suele hacer? Pues sobre todo a la divinidad capital de una polis, a lo que llamaríamos una divinidad poliada. Es decir, cada polis tenía una divinidad que tiene una función específica, ¿vale? ¿Qué pasa? Se conserva muy poca información sobre estas celebraciones y tal, pero bueno, podemos ver que coinciden ciertos patrones en las diferentes polis, sobre todo gracias a los soldados, ¿vale? Justamente gracias a la guerra, los ejércitos y tal, se puede conservar bastante información. ¿Qué pasa?
¿Y por qué es importante el soldado? Porque en Grecia, o en las polis griegas, el soldado es el ciudadano. Es decir, participar en el ejército no es una obligación, pero sí es un derecho que tiene el ciudadano de una polis. Entonces, si tú no participas en la defensa de la polis, en la guerra, como ciudadano, o sea, como soldado, se te considera como un no ciudadano. Entonces, sabemos que todos los soldados son ciudadanos. Que sí, que hay casos que se contratan extranjeros, pero hablaríamos ya de los mercenarios, ¿vale? O sea, no es nada, o sea, son cosas diferentes. Además podemos hablar, por ejemplo, Lisías, que es un autor griego, contaba pues eso, de los castigos de los castigos a los indisciplinados por no participar que no participara un ciudadano en la guerra. Es decir, era una carga de deshonor y perderías, básicamente pierdes todos los derechos como ciudadano. Por esta definición no se las consideraría ciudadanas. Al igual que en Esparta, por ejemplo, sí que se considera ciudadana la mujer. En Grecia tiene un estatus diferente, es el estatus de mujer. Los ancianos retirados sí que se les considera ciudadanos. Lo que pasa es que por edad, como ocurre en Esparta, que en Esparta te retiras en Esparta te retiras del servicio militar, por decirlo así, a los 60 y pico años, creo que 65. Lo mismo ocurre. Tú ya has dado cuenta de tu compromiso con el Estado, te puedes retirar. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Estalla una guerra, el ciudadano se ve implicado en un conflicto y veía en la religión como algo constante también en la guerra. Es decir, veía como una forma en la que los dioses se implican en el conflicto. ¿Cómo podemos llamar a estos dioses? ¿Cómo podemos hacer que se implicaran? Mediante ritos, ceremonias. El ejército en una campaña bélica tiene una serie de normas o de ritos, o una serie de obligaciones que podían ser sancionables si las incumplían y tal. Hay también una serie como de ritos o actitudes. También, pues ¿qué tipo de ritos podemos encontrar? Como por ejemplo, pues eso, ritos antes de la batalla, durante o tras los enfrentamientos, ya haya una derrota o una victoria. Es decir, siempre hay un comportamiento religioso en relación a la guerra. Aparcando un poco esta ritualística que luego veremos, vamos a hablar un poco de los dioses, ¿vale? Porque es muy importante y vamos a ver cómo la religión griega, la concepción de los dioses no es tan hermética o tan cuadriculada como creemos. No hay un dios de la guerra. No hay una diosa de la sabiduría o no hay una diosa de la belleza. En realidad, si Atenas tiene como divinidad poliada a Atenea, básicamente la mayoría de los aspectos de su vida las van a pedir a Atenea. Por lo tanto, podemos decir que en realidad hay dioses de la guerra. ¿Hay un dios de la guerra? No, hay dioses de la guerra. Pero porque dependiendo de la situación geográfica o del espíritu religioso de cada zona, veremos, por ejemplo, que Pan, el dios Pan, el de las patitas de cabra con los cuernecitos, el que sale en la película de Hércules, es un dios de la guerra. Pero porque atribuyen en ellos ciertas características que para ellos son importantes para la guerra. Y ahora os vais a aprender otros nombres. Y os sorprenderéis también que Ares no es el dios principal de la guerra. Más es un dios que se tiene muy dejado de lado. ¿Vale? Por eso digo que no hay un panteón griego en el que se diga tal dios es el de la sabiduría o tal dios es tal, no. O sea, es un concepto mucho más amplio. ¿Vale? Tendríamos Ares, que es el furor guerrero. Pero vemos que ni en época arcaica, ni en clásica ni helenística, ocupa un lugar de invocación. Es decir, invocación me refiero a un lugar principal para yo llamarlo a la guerra.
sí que es un personaje que aparece nombrado en obras como la Ilíada, pero aparece como un dios que es cantado o invocado a través del canto, de un peán, que ahora explicaremos luego lo que es el peán, ¿vale? Entonces vemos que Ares acaba a lo mejor teniendo notoriedad porque vemos un fenómeno que se llama la epliquesis, ¿vale? En el que varios dioses con características parecidas se acaban uniendo, ¿vale? Entonces si vemos que hay 3 dioses con características parecidas y en uno de esos está Ares, a lo mejor coincide que esas 3 divinidades se acaban uniendo al concepto de Ares, por ejemplo. O por ejemplo, Ares durante un tiempo fue invocado con la epíclesis de Enialios, por ejemplo. Y entonces, ¿de dónde sale esa clasificación más cerrada de los dioses griegos que siempre nos han enseñado? Yo creo que es una simplificación o es... Al final yo creo que es una simplificación para entender mejor la religión griega o incluso de la propia ficción o de una mala interpretación de las fuentes clásicas, yo creo. Es una cosa que no estudié y es muy interesante y más, son cosas que a veces me he preguntado, ¿vale? Entonces también puede darse el caso de que esta epíclesis se dé a la unión de varios dioses, lo que llamaríamos dioscuros o tríadas. Un dioscuro sería, por ejemplo, 2 dioses que son pareja ya sea porque son hermanos, porque tienen importancia entre ellos, tal. Por ejemplo, los dioses romanos Castor y Pollux, o una tríada que sería Castor, Pollux y Helenas, ¿vale? Esto es un concepto pues de cómo se pueden formar conceptos de dioses. Ares, sobre todo, es un dios que al principio se tiene mucha relación con los grupos de los efebos. ¿Qué son los efebos? Son grupos como de divinidades son grupos de jóvenes, por decirlo así. Son jóvenes que están en edad juvenil, en la transición de la infancia a ser ya ciudadano, ¿vale? Es una edad muy importante para el griego, porque yo me estoy formando como adulto, por lo tanto, o sea, este Febo se está formando como adulto y por lo tanto como ciudadano y por lo tanto como guerrero. Entonces hay divinidades protectoras y veremos que hay mucha divinidad femenina que protegerá a estos efebos, porque es muy importante este periodo para que estén formados. Entonces Ares está por ejemplo, como divinidad protectora de los efebos, porque luego en un futuro van a ser guerreros, es decir, protectores de la polis. Entonces los efebos, los efebos se encomiendan a estas divinidades, sobre todo cuando ya están en la preparación militar, en zonas de frontera, en una marcha, etcétera. También hay divinidades de ambos géneros, adscritas también a los campos bélicos o polémicos, la palabra griega, es decir, de la guerra. También mucha divinidad griega relacionada con estos efebos, que son las curótrofas, es decir, son unas divinidades que protegen a estos jóvenes, que son llamadas también a la guerra para proteger a estos jóvenes que a lo mejor están en formación o que van por primera vez a la guerra cuando son adolescentes, y les hacen un culto, les hacen ciertos rituales también. Una que tenemos por ejemplo, que ya no es solo una curótrofa, también es ya una divinidad que entendemos de la guerra, que es Atenea. ¿Por qué es una divinidad de la guerra?
porque nace armada, sabe ya defenderse, o sea, sale, cuando nace Atenea no es un bebé, es una mujer ya formada, armada, que sabe defenderse y se vale por sí misma. Es invocada con la epíclesis, ¿vale? Es decir, como con otro nombre de otra divinidad, pero que se la puede relacionar a ella, como Nike, que es victoria, o Soteira, que es salvadora del peligro, del riesgo. Es decir, no solo para la victoria, no solo voy a invocar a los dioses para salir victorioso, sino para salir vivo y para que no me maten. Entonces veremos eso, que Atenea, que tiene tantas epíclesis, tantos sobrenombres, tantos significados, va a ser una de las grandes divinidades que recibe una gran dedicación en Grecia. Y veremos también que es una divinidad poliada, es decir, divinidad capital de Atenas, de una polis, pues veremos que está dedicada en muchas polis. Otra divinidad femenina es Artemisa, o Artemis, que es más para la guerra es más invocada incluso que Atenea, con la epíclesis hegemone, que quiere decir, hegemone significa la que guía, la que se pone al frente. Por eso al general, a uno de los generales principales se le llama hegemón, a los generales del ejército. Luis, ¿cómo se consideraba la intervención divina en batalla? Es decir, ¿qué supuesto beneficio se obtenía por la invocación de un dios para una batalla o una campaña? Esto ahora luego hablaré, que es lo que llamaremos es lo que se llama una epifanía. Es más a ver, obviamente no es algo real, no se invocaba el dios, es más un recurso literario. A la hora de hablar, o también, si los augurios eran propicios, se considera mejor que el dios iba a aparecer. Es un recurso literario que justamente aparece en Los Vencedores, que ahora hablaremos sobre eso. Volviendo a Artemis, pues eso, tenía la epíclesis de Gemone, que luego sería una cosa que a los generales se les llamaría hegemón, es decir, los que dirigen, los que se ponen al frente, y también se las conocerían como Soteira, que es la que hemos dicho de Atenea, es decir, para que no me ponga en peligro, o Agrotera, de Agroter, que es salvaje, montaraz, divinidad de la caza, de la vida dura, la del campamento, la de los campamentos, la vida del campamento, la vida del soldado. Y por último, dentro de las divinidades femeninas tendríamos también a Hera, que es como más relacionado con ciertos rituales en el que se muestran a las bailarines, a los desfiles y tal, armados, pero también como una divinidad de protección. Y entre otras divinidades, junto a Artemis o Atenea tal, también tenemos a Afrodita como divinidad de la guerra. Hay representaciones de Afrodita armada, o también, como se diría en griego, enoplios, es decir, que está con la panoplia hecha. Afrodita, por ejemplo, tiene mucho culto en Citera o en Corinto. Y dentro de las divinidades masculinas, pues tendríamos Zeus, con la epíclesis Soter, Salvador, porque es una divinidad que puede salvar. También este ejemplo lo tendríamos en Poseidón. O también tendríamos el Zeus Eleuterios, libertador o liberador, que libera los males o el peligro de la muerte. O también de la esclavitud, porque si tú pierdes y sobrevives, por derecho de guerra te pueden hacer esclavos. Y la que yo cuando lo estudié me sorprendió mucho es una divinidad que invoca mucho y que es dios principal en muchas ciudades, es el dios Pan. Es muy frecuente y está sobre todo se le invoca para provocar fobos o el pánicos, es decir, miedo o terror en el enemigo. Además de que se le canta y entonces es un dios para atemorecer al enemigo. Otro dios también, Apolo, porque se le invoca en el peán, en el canto para ir a la guerra, para ir a luchar, o también en el canto de la marcha. Entonces es un canto de carácter militar religioso. Semidioses también que podemos encontrar, Heracles, ¿por qué? Porque hizo los 12 trabajos. Es decir, un
unos trabajos que estaba solo, que eran individuales, singulares, y esto recuerda mucho a... se le invocaba mucho porque muchos conflictos se resolvían en Grecia con un duelo entre los mejores entre los mejores soldados, a lo mejor, de cada ejército. Que, por ejemplo, un ejemplo muy chulo y que se puede ver es, por ejemplo, en la peli de Troya, bueno, en la Ilíada en general, que es los duelos entre soldados. Vale. Entonces, ¿por qué? O sea, he hablado de los dioses, pero ¿por qué se invocan a estas divinidades? Para que intervengan en la guerra. Para que intervengan en pos de la victoria, para no correr riesgos, para salir sano, para salir a salvo del enfrentamiento. Es verdad que también estoy mirando el chat, entonces lo tengo en el móvil, porque estoy con los apuntes en el ordenador, entonces estoy en el móvil y por si alguien comentaba algo. Cuando vemos que una divinidad o un ser sobrenatural aparece en batalla, esto sobre todo ya es un carácter más literario, más de los escritos, sobre todo esto sale mucho en la Ilíada, en la Eneida, no, en la Eneida, no, en la Odisea, perdón. La aparición de estos dioses en batalla se denomina epifanía. Podemos hablar, por ejemplo, de la intervención de Apolo en la guerra de Troya, tirando las flechas cargadas de enfermedades. ¿Para qué sirve esto? O sea, no es que de repente en la batalla los griegos vean a un dios metiendo hachazos o espadazos, sino que es un recurso que utilizan a posterior para explicar la obtención de un triunfo en la batalla, o una gran gesta de batalla. Entonces pueden aparecer de muchas formas, como podemos ver en muchas obras literarias griegas. Entonces básicamente las epifanías eran eso, era una forma de explicar las victorias de los ejércitos. Vale, ya hemos hablado un poco ya de conceptos más teológicos, más abstractos a lo mejor, sobre divinidades y ciertos conceptos y tal. Ahora vamos a hablar ya un poco qué pasos se siguen. De repente, imaginaros, estalla un conflicto. O sea, empieza el conflicto, estalla, hay una declaración de guerra, ¿verdad? Se inicia una serie de ritos. Se toma primero la decisión de la ciudad. O sea, la ciudad toma las decisiones, que pueden ser aliarse con otras poleis. ¿Y cómo se hace a lo mejor esta forma de aliarse o de unirse o de hacer acuerdos? Con la palabra. La palabra oral es muy importante. Es decir, el juramento. Si se incumple, estás incurriendo en un castigo de los dioses, o sea, te van a castigar. Se mantiene el pacto mediante un juramento sobre a los dioses, y esta es la garantía, es decir, el juramento es la garantía. Es decir, si lo incumples, castigo de los dioses. Entonces, cuando se establece una alianza, solo se puede incumplir dado causas mayores, que se puede incumplir el juramento, lo que llamaríamos el horkos, o los compromisos, tal. Entonces, el juramento es súper importante en Grecia, y es el único garante del cumplimiento de este. Durante una guerra se pueden estipular acuerdos bélicos que se hacen mediante el juramento. Entonces, todos los compromisos se juran y la religión es la garante del cumplimiento, porque hay una intervención de los dioses si se hace un incumplimiento. Entonces, cuando se hace un cumplimiento, si una polis jura ayudar en la batalla a otra, esta inmediatamente entra en el conflicto, porque ha jurado ayudar a esta polis. Entonces, así está un poco la cosa. Perdón, que me está mirando. Vale. ¿Cómo se hace este juramento? Se hace en voz alta y frente a todas las partes. Se debe jurar palabra por palabra para verificarse.
El juramento de cada polis lo hace un enviado de o sea, unos representantes de cada poli, que son elegidos por esta. Se desplazan a un sitio, pues a otra polis, a una zona intermedia. Entonces se envía una delegación para verificar el juramento de la ciudad a la que van. Por ejemplo, si yo, Atenas, declaro la guerra a Esparta y Corinto me quiere apoyar, yo envío una delegación a Corinto para que verificar que me van a apoyar en la guerra. Creo que de momento claro, ¿no? No hay dudas ni nada. ¿Vale? Estos representantes, ¿qué son? Son los representantes básicamente de todos los ciudadanos de la polis griega. Para que quede constancia de esto, se escribía una copia en materiales no perecederos y se quedaba una copia cada una de las partes. Manipular una de estas copias era sacrilegio y por lo tanto también incurres en castigo de los dioses y tal. Esto es muy interesante porque cada copia también se solía enviar a un lugar de seguridad, como por ejemplo los santuarios. Tendríamos por ejemplo el santuario de Olimpia o el de Delfos, etc. Por eso, gracias a estos santuarios que por fortuna no han sufrido mucha violabilidad, podemos conservar muchos de estos textos y podemos saber las relaciones internacionales de las polis griegas. Vale, el juramento se compone de dos ritos. El horkos, o expresión propia del compromiso, es decir, se llama a los dioses como testigos al principio, es decir, se hace una invocación, en plan, por los dioses, tal, yo juro no sé qué, no sé cuántos. Y luego está el hará, o también llamado auto de execración, que se dirige contra uno mismo, es decir, el si yo no lo cumplo. Es decir, si yo no cumplo el juramento, ¿qué pasará? Es decir, el castigo, ¿vale? El horkos es la invocación de los dioses y el juramento, y el hará es la forma de castigo en el caso de que no se cumpla el juramento establecido. Ya se han hecho los auspicios, ya se han hecho los juramentos, se ha declarado una guerra, se han hecho los juramentos pertinentes. Ahora tocaba hacer los auspicios para ver si se podía ir a la guerra o no. También el propio ejército llevaba oficialmente adivinos o mantis, a lo que se le llamaba eso la mantella. Es decir, se hacían una serie de ritos adivinatorios para saber si los augurios son favorables o no. Por lo tanto, los augurios sabemos que toman parte. Los augurios se toman mediante un sacrificio con víctimas. Víctimas, podemos entenderlo, víctimas vivas o no vivas. Y ahora explicaremos los diferentes sacrificios que hay. Por eso, se produce la guerra. Se empieza una expedición. O sea, se empieza con una expedición. Se hace un ritual y se hace un sacrificio de carácter consultivo. ¿Se podía ir a la guerra sin hacer un sacrificio? Sí. Pero se consideraba para los griegos como una especie de soberbia contra los dioses. O el hibris, ¿vale? Es un concepto griego en el que está mal visto por los griegos y por los dioses, porque tú te consideras de me voy a la guerra sin consultar a los dioses, es que soy mejor que los dioses. Entonces estaba mal visto. Por lo tanto era muy preciso, ¿sabes? Los dioses dan su visto bueno. ¿Qué se le pide se le pide a los dioses que estén conforme con la decisión que se va a llevar a cabo. Pero si la consulta de los oráculos era un no, o de los auspicios era un no, entonces lo siguiente que tú deberías hacer como persona que consulta los augurios era ¿por qué? El oráculo te dice qué debes hacer, y una vez ya has reparado, es decir, o has hecho lo que tienes que hacer, lo normal es que te digan que sí. Básicamente solía ser un número de sacrificios, pagar un impuesto, lo que sea.
algunas ciudades no realizan sacrificios en las propias polis, sino cuando se inicia la marcha. Esto ya depende de la polis y su tradición. Sale el ejército, sale en bloque, van todos a... se juntan con el llamamiento, se juntan a otros ejércitos, hacen un llamamiento de los aliados, se unen. Y entonces es muy interesante, o es muy importante el concepto de que cuando yo salgo de la polis, o de la jora, o cora, es decir, del territorio patrio de donde yo soy, es cuando... Es decir, cuando yo salgo de la seguridad de mi territorio es cuando muchas polis hacen el sacrificio. Es decir, el momento en el que cruzan la frontera. Por ejemplo, los espartanos lo hacían al llegar a la frontera, que es lo que llamaban el diabaterion, o sacrificio en el cruce. ¿Qué se hacía con eso? Se hacía un sacrificio, se examinaba a las víctimas sacrificadas para observar luego un final adivinatorio. Podrían ser sobre todo las vísceras. En este caso tiene que ser un sacrificio cruel. ¿Qué quiere decir un sacrificio cruel? Que hay una ejecución, que se mata a alguien. ¿Vale? Hay también sacrificios no cruentos. No cruentos es de que yo a lo mejor yo doy comida, parte de mi cosecha. Y con eso también se podían hacer con fines de voluntad, para escrutar la voluntad divina. Pero lo normal era sobre todo los cruentos, es decir, sacrificar una víctima. Y según cómo se disponga el sacrificio, puede ayudar a la hora de obtener alguna respuesta. Luego, ya una vez ya empieza también la expedición, se busca al enemigo para atacar. Cuando se produce el enfrentamiento, ambas partes hacen un sacrificio in situ en los campamentos. Quería haber puesto una escena de la película Alejandro Magno, pero la putada es que no... Primero, no sé Twitch cómo se va a tomar lo de... Hola Alfarión, llegas tarde, ¿eh? Pero bueno, aún nos queda un poquito. O sea que guay. ¿Por dónde iba? Ah, sí. El ejército llega al sitio. Quería haber puesto un extracto de la película de Alejandro Magno. Lo que pasa es que Twitch no sé cómo va esto de retransmitir fragmentos de película y tal. Entonces, y además no encontré ese fragmento exactamente. Pero bueno, al inicio, mitad de la película, está la batalla de Gaugamela, que es la que enfrenta a Alejandro contra Alejandro Magno contra el ejército de Darío, el rey de Persia. Justo cuando está el ejército marchando, se hace un sacrificio cruento. Se invoca a los dioses y se hace un sacrificio en el que Alejandro, justamente es Alejandro y no un sacerdote, el que hace el sacrificio para luego ver las entrañas del animal y ver si es un augurio, para ver si la batalla puede ir bien o no. Vale. Entonces, y además está bastante bien. Creo que Twitch no ve bien eso de poner escena. Es que claro, no sé cómo va, la verdad. Soy muy nuevo en esto, sé que jodido lo tengo, pero bueno. Vale, se hace el sacrificio, muy parecido a como lo harían por ejemplo en la película de Alejandro Magno. Y este sacrificio se llama esfagion, ¿vale? Es el sacrificio cruento antes de una batalla. A esto hablaríamos un poco de los sacrificios, los cruentos y los incruentos. Una tisia es un sacrificio con una víctima, pero se puede aplicar a un sacrificio también incruento, es decir, a un diezmo o a un pago de algo. Entonces, ¿qué se sacrifica? Claro, nosotros entendemos ahora como sacrificio me van a matar, pero sacrificar es que yo doy algo para hacerlo sacro. Entonces yo doy el grano o alimento a un dios en forma de sacrificio. Hago ese grano sacro porque es el alimento de los dioses, luego lo queman, por ejemplo. La cisia, ¿vale? No se sacrifica a una víctima en sí.
sino que es un sacrificio de participación y consumo. Una parte se quema al dios, sale el humo que alimenta a los dioses uranios. Por lo tanto, es una parte que se sacrifica a los dioses, y otra parte es para comer entre la población. ¿Vale? Entonces eso, una parte se reserva a un dios celestial de los uranios y otra parte pues para el pueblo. El cruento, cuando se hace un sacrificio cruento, se quema una parte de la víctima. También el humo sube al cielo y se entiende que los dioses participan y se alimentan de eso, y por lo tanto también participan en la festividad del sacrificio. ¿Qué ejemplos tenemos a lo mejor de sacrificios incruentos? Pues hojas, césped, cultivos, alimentos elaborados. Los ofrecían para agradar a los dioses. Vale. El sacrificio, ¿dónde se realiza? En un altar o bomos, que es muy sencillo. Incluso se puede improvisar uno, que es una serie de piedras puestas que estén bien sujetas y tal. Los ejércitos solían tener uno portátil. La víctima tenía que tener unos requisitos para ser sacrificada, y cada santuario o ciudad tenía sus requisitos propios, ya que hay negocio. En plan, si el santuario de Olimpia tiene unos requisitos para sacrificar ahí un buey, por ejemplo, pues muchas veces el propio santuario te vendía las propias víctimas, con las características específicas que dictaba para hacer el sacrificio. Además, solían haber muchos santuarios donde se rendía culto a un dios. Entonces era fácil también, a lo mejor durante la marcha de un ejército, llegar a un santuario y hacer un sacrificio. Para certificar que era un sacrificio sagrado, se rendía culto a un dios y tenía que tener un altar. Estos templos santuarios se les conocería como hierón, ¿vale? Cuando tú hacías un sacrificio de un animal, las pieles se las queda el templo, que al cabo de un año las vendía para ganar dinero. O sea que los templos tenían un negocio montado. En campaña, como he comentado, estos ejércitos pueden ir a lugares sagrados, a estos templos, a un hierón, donde siempre hay un pequeño altar para hacer sacrificios. Pero como hemos dicho, solo el ejército puede llevar su altar, o sea que... Y además, no solo el ejército, sino también la gente puede llevar sus pequeños altares para hacer sus pequeños sacrificios. Como los estrategos, que son los generales de un ejército, pueden llevar su altar y hacer ellos mismos los sacrificios. O sea que no era una cosa tan específica del ejército. O sea, el soldado al final también tiene sus creencias y tiene su divinidad a la que le rinde culto, pues también hace un sacrificio. También tenemos otro tipo de sacrificio, que es cruento en este caso, con un altar especial. Y una serie de divinidades especiales. Se llamaba la Eshara o Eskara, que es un altar con un agujero en medio. O sea, si aquí está el altar donde se pone a la víctima, aquí hay un agujero que toca tierra. Puede ser una piedra cuadrada o circular, con un agujero que se deposita en el suelo y el agujero da al suelo. Es un altar en honor a los dioses del inframundo o los dioses canóticos. ¿Para qué era este agujero? Para que tú depositabas a la víctima el sacrificio ahí, lo sacrificabas y la sangre se vertía por el agujero y llegaba a la tierra, y de la tierra bebían los dioses, comían los dioses. Por lo tanto, se alimentaban los dioses del inframundo y estaban satisfechos con ello. Y luego, pues, o también, si se quemaba el sacrificio, también esas cenizas iban por el agujero y iban a los dioses. ¿Cómo se llamaba el sacrificio en sí de degollar? El esfarion, ¿vale? Que significa degollar, y hace eso a la referencia a las víctimas que son sacrificadas antes de la batalla. En este caso, o sea, hablamos justamente de eso, de víctimas que son sacrificadas para la batalla. Se llevaban las víctimas ante un pequeño altar, se las sacrificaba y luego una parte de esa carne se podía consumir, pero las vísceras se quedaban sobre todo para mirar el augurio, ¿vale? Es un sacrificio al final adivinatorio, para mirar sus partes, las entrañas,
si estaban bien o no. Tienen para saber al final si ganas la guerra o no. Vale, se produce la batalla, aparece algún dios por ahí o lo que sea. ¿Qué ocurre cuando termina una batalla? La parte que ha vencido se queda con el campo de batalla. Esto es un concepto muy importante. Me quedo con el campo de batalla. Me quedo con todo lo que hay en el campo de batalla. Los muertos, no solo me quedo con mis muertos, me quedo con los muertos del contrario. Y la pertenencia de los muertos es muy importante para luego hacer los rituales propicios para ello. Entonces, aquí es cuando ya se ve la concesión de la victoria al vencedor. Cuando un ejército ha sido barrido del campo de batalla y ha sido expulsado, quiere decir, ha sido expulsado, no puede ir al campo de batalla a recoger sus muertos. Por lo tanto, tiene que pedir al vencedor permiso para poder recoger los muertos y por lo tanto reconoce ante el otro ejército que el otro ha ganado. El vencedor puede darle el permiso de recoger sus muertos o no. En el caso de que no le dé permisos, es el vencedor que se hará cargo de recoger todos los muertos de batalla y por lo tanto hacer los consiguientes ritos funerarios. Vale. ¿Cómo se hace esto? Se lleva un representante ante el ejército. Si le dan permisos, pues los representantes cogen los muertos. Y al final pues has demostrado que has perdido. La otra parte al final no puede negarse y por lo tanto tiene que suprimir todas las hostilidades. Así que se concede la victoria al vencedor. Una vez concedida la victoria, se celebra un sacrificio en acción de gracias a los dioses, donde se le da a Dios es un buen sacrificio, reconociendo esta victoria. Este tipo de sacrificio se llama epinikion. Nikion, de Nike, victoria. Aquí, veis, lo vas a estar aquí declinado. Vale. Y aquí un poco terminaría el concepto de en los sacrificios y tal. Hablaríamos un poco también de, pues eso, visto los sacrificios y los augurios, hay otros actos, ¿vale? También dentro de la batalla, otros ritos dentro de la batalla religiosos. Por ejemplo, los combatientes, antes de una batalla, pronuncian votos solemnes. Es decir, prometen a una divinidad la realización o la ejecución de algo. Es decir, daré dinero a un templo, un acto religioso, un acto piadoso. El voto, como hemos visto antes en los juramentos, es una ligadura. Te has ligado con el dios. Es una liga al devoto, entre el dios y el devoto. Es decir, si el dios hace lo que yo he pedido, yo estoy obligado a cumplirlo. ¿Vale? Entonces es un juramento que tú haces personalmente con el dios. El voto en Grecia se llama euké, ¿vale? Entonces justo antes de empezar una batalla y en el momento del combate también se puede hacer otro tipo de voto, que es el peán. ¿Quién me ha seguido? Jais, gracias por seguirme. Uy, 2 veces me expone aquí en el móvil. Bueno, pues gracias por seguirme, Jais. Lo dicho, un tipo de voto o un tipo de invocación a los dioses es el peán. Se entona el peán antes o en el momento del combate, que es además que también se puede entonar para el vencedor en la batalla, con la victoria de uno de los vencedores. O durante la marcha hacia la batalla. La batalla al final es un intervalo que une distintos tipos de peanes. ¿A quién se suele dedicar el peán? Pues también, por ejemplo, a Asclepio, que es un dios también relacionado con la medicina, a Apolo, por ejemplo. Entonces, un peán es un canto al final dedicado a una de esas divinidades bajo la advocación de X dios.
no tiene por qué ser un dios de la guerra. Asclepio, por ejemplo, no es un dios de la guerra, es un dios para que me mantenga a lo mejor con vida o que me mantenga sano. Por lo tanto, puede también tener un carácter guerrero, otro carácter también. Se puede haber entonado un peán para la salud, para que yo salir bien, o por si me han herido, pues salir bien, que no se me infecte y tal. Por lo tanto, como cántico no solo se realiza en los campos de batalla o en el ámbito bélico, sino también en el ámbito cultural. Se puede entonar antes de muchas ceremonias o sacrificios, según también qué tipo de celebración litúrgica se haga, es decir, qué celebración religiosa se haga. Se puede cantar el peán como una oración, como una súplica, y se explica también la razón por qué se canta un peán. Al final, en la religión griega, por lo que vemos, va todo muy ligado. Yo invoco la invocación, la razón, y luego incluso también los motivos si yo no cumplo lo que digo. Los peanes varían según el lugar de Grecia, la polis, los templos o lo que sea. ¿Cuál es al final el objetivo del peán? Alabar a los dioses que intervengan en el ámbito bélico o en el religioso. ¿Y en qué momentos puede ser? Inicio de una expedición, primer contacto con el enemigo, al ser victoriosos, entre otros. También se puede entonar el peán para conmemorar a los caídos en batalla, ¿vale? Y ya imaginaos, ya ha acabado la guerra, digo la batalla, me he alzado como vencedor, soy el dueño de los campos de batalla, los muertos han sido recogidos. Es el momento de elegir el concepto de un triunfo, ¿vale? Yo he sido el vencedor, soy el dueño del campo de batalla, y llega un momento, pues se ha decretado una victoria para mí. Yo que soy vencedor de los campos de batalla, ¿vale? Hay una serie de normas heredadas a nivel cultural en Grecia, que son muy respetadas. Entre ellos, no sé, como de costumbres, respetadas, usos, costumbres de los griegos aplicadas en la guerra, los nómina, ¿vale? Si se incumple, digamos que te conviertes en un no griego, en un bárbaro. Entonces digamos que hay unas costumbres respetadas. O sea, es interesante porque viendo la heterogeneidad de las polis griegas, vemos que hay una serie de costumbres helénicas o griegas, por decirlo así, que perviven. Entonces, como hemos dicho, uno es el control de los muertos por parte del vencedor, ¿vale? Que es una cuestión que no se puede negociar. Y otro es digamos, cuando se elige un vencedor, es la erección de un trofeo. Lo había llamado triunfo, pero no, es un trofeo. Es un evento material, ¿vale? Que conmemora un triunfo o una victoria, que se llama tropaion en griego, cuyas características y normas son estas, ¿vale? Primero, es perecedero. O sea, al final se compone de las armas, de los escudos, o sea, no tiene por qué ser un trofeo, un monumento bonito. Es un monumento conmemorativo, de recuerdo, y es perenne. ¿Por qué? Porque no es de vanagloria. O sea, entonces tiene que dejar constancia de la victoria y agradecer de esta a los dioses, pero no tiene que ser permanente. No puede levantarse como un elemento sólido que con el tiempo no se deshaga. Se levanta con útiles y equipamiento del ejército en el momento. Hay representados, por ejemplo, en monedas. Cuando yo esto lo estuve dando, nos enseñaron monedas en el que se erige un trofeo. Y son, por ejemplo, varias lanzas cruzadas, un escudo, un casco arriba, lo que sea. No debe tener inscripciones ofensivas o de vanagloria. Y si no, poner que lo hicieron los que lo hicieron. Es decir, si te quieres hacer el chulo, tienes que poner quién lo ha hecho, ¿vale? Es intocable, tiene un componente religioso y cumple un papel profundo en el sistema religioso mágico. Es decir, es al final es un monumento
que une al final también con los dioses. Al final el levantamiento de un trofeo por parte de una ciudad en particular va acompañado también de un sacrificio especial por el trofeo. Se busca una buena víctima, que se derrame sangre, para purificar la mancha adquirida en la batalla. Es decir, en la religión griega el matar está mal visto, pero es necesario. Entonces al elegir el triunfo, yo voy a sacrificar a una víctima para, digamos, limpiar esa mancha adquirida por matar, por estar en la batalla. Aquí, por ejemplo, pone, el trofeo significa literalmente lo que da la vuelta. Es decir, aquí ha habido muerte, pues ahora habrá vida, por ejemplo. Además, el trofeo en sí es una institución, es un lugar sagrado. Es donde el enemigo... es un lugar donde el enemigo... es donde el enemigo se dio la vuelta, es donde huyó, se fue. Entonces, no se pone de forma aleatoria, se pone en el lugar específico, ¿vale? No sé si queda claro, igualmente lo dicho, si tenéis dudas, preguntadme, ya estamos acabando, queda ya muy poquito, y eso, cualquier duda me vais preguntando. Entonces, ¿por qué se hace un trofeo? Está ligado con la purificación de un concepto griego que se llama el miasma, como un concepto del alma, por decirlo así, o del ser, ¿vale? Entonces, se purifica eso, se purifica de la muerte, o sea, el miasma de la muerte, el miasma de la sangre, el contenerla, es para que los caídos no vuelvan, para que no vuelvan de una forma violenta. También es una forma de contener eso, de contener a la muerte que se ha derramado en ese campo de batalla. Entonces eso se hace de una forma concreta. ¿Cómo se hace este triunfo? Digo, este trofeo. Primero, un círculo en el suelo donde se levanta el trofeo. En su interior se envían elementos potropaicos o potropaion, es decir, protectores. ¿Cómo se hace? ¿Cómo a un objeto se le da un concepto potropaico o potropaion de protección con un rito? ¿Qué rito? Pues el levantamiento en sí del trofeo. Con el trofeo tú ya imbuyes todos los componentes de ese trofeo de un carácter protector. Y también se representa a los difuntos a través de las armas de todos. Es decir, se cogen las armas de los difuntos o de los propios soldados, se pone en el trofeo y con eso también se recuerda a los caídos. El círculo al final tiene como función proteger de todos los problemas de este orden, proteger lo que está dentro de lo que está fuera, es decir, es como una barrera, es un elemento también mágico, religioso y tal. Y por último, acciones que se hacen después de la batalla o de la guerra. Los vencedores que tienen propiedad del botín, que en parte se compone de lo que portaban parte de los muertos, de prisioneros y de otras cosas del campamento enemigo. Parte de eso son regalos para los dioses. Es una ganancia inesperada, ¿vale? En plan, yo gano la batalla, me llevo esto, es una ganancia inesperada y debe estar sujeto al tratamiento de los dioses. El botín, por lo tanto, se suele delegar al estratego en jefe, que debe ser controlado para que no se quede el botín, y además debe reservar una parte para la polis de ese botín de guerra. Y otra parte es de libre disposición al general para él, ¿vale? Y los soldados y tal. Hay varias prácticas del botín. Las públicas u oficiales, que pasan al patrimonio público, y las personales, de los que han participado en esa guerra. Tanto lo público como lo privado consta de, pues eso, elementos que componen el botín: cascos, escudos, armaduras. Se transforma ese botín en moneda o liquidez monetaria. Esclavitud, servidumbre, es un elemento material, ¿vale? Con ese dinero al final se realiza pues consagración de una estatua, de un templo, de un pórtico.
los trofeos, ¿vale? Los trofeos que se han elegido no deben perdurar, pero las dedicaciones por esa guerra pueden perdurar y explicar su victoria. Es decir, con lo que yo haga con ese botín para explicar la guerra o la victoria puede perdurar, un trofeo no. El botín puede ser escaso y se hace un voto para conmemorar la victoria y hacer esa consagración no solo con lo obtenido, sino con otras fuentes y tal. Y la consagración se puede hacer no solo de un objeto material, sino también inmaterial, como versos, poemas, hacer encargos con dinero del botín para hacer pinicios, etcétera. O hacer estatuas, por ejemplo, llevan la estatua de la divinidad al teatro, por ejemplo. Si ha sido una guerra, han hecho una guerra que la han consagrado a una diosa, pueden, por ejemplo, llevar la estatua de una divinidad a un teatro, a ver carreras, a los coros, para que la divinidad también se vea envuelta en el triunfo este. O también se pueden hacer peregrinaciones a algún lado para hacer sacrificios. Vale, y ya por último, para concluir, ¿vale? Hay momentos en la guerra que se rigen por ciertos criterios religiosos exactamente igual que en la esfera civil, como los armisticios. Es decir, hay elementos para regular un poco también la guerra. Un armisticio es un pacto de no agresión durante una guerra que es un compromiso juramentado, por lo tanto no se puede romper. Hay otros tipos de pactos también aprobados como juramentos que tienen gran fuerza de la tradición y entran muchos elementos que se cumplen siempre. O sea, por lo tanto, cualquier pacto que se haga durante la guerra se tiene que respetar. Por ejemplo, otro problema que puede surgir en la guerra son los sacrilegios, violar un lugar sagrado. Que eso puede incluso desencadenar guerras, porque los lugares sagrados durante la guerra son protegidos. Cuando una polis ha ayudado a la construcción de un santuario, debe protegerlo. Y cuando se unen varias polis para defender un santuario, hablaríamos de una anectionía, ¿vale? O que es una organización religiosa que luego entenderemos como una liga defensiva, que al final también tiene un componente político. Por ejemplo, la liga de Delfos, que es muy importante. Hay un montón de anfictionías, pero esa liga de polis que se unen para defender un santuario se encargan de eso, de administrarlo, de hacer celebraciones procesiones. Por lo tanto, esas polis se comprometen militarmente a defender esos lugares sagrados en cualquier circunstancia, y si ven que ha sido violado, declaran la guerra, porque es muy importante y al final hay una política detrás para protegerlo. Y con esto acabaríamos, ¿vale? Hoy ha sido un pelín más largo, pero bueno, el directo pasado duró más o menos parecido. Así que eso, espero que ha sido un poco largo el directo. A ver quién me ha seguido. Trafalgar Dan. Bienvenido Trafalgar Dan. Pues sí, entro ahora y acabas. Pero bueno, tenéis el resubido por si te lo quieres ver. Es hora y cuarto de hablando de religión. Pero bueno, muchas gracias por seguirme. Pues gracias. Nos ha hecho largo. Y tanto que lo veo, pues espero que lo disfrutes. Gracias, Luis. Al final eso, porque es lo que dije en mi primer directo. Un poco también me creé esta cuenta. Bueno, que posiblemente también suba este fin de semana algo de videojuegos, como por ejemplo, ya tengo descargado La Llamada de Cthulhu, así que también lo podéis ver. Pero por ejemplo, dentro del mundo clásico hay como mucho mito y mucho desconocimiento y
Hollywood y la literatura en general y la historiografía chustera del siglo XIX y parte del XX, y un poco el saber popular que se ha generado como una visión del mundo clásico que no es así. Entonces, claro, conocemos muchas cosas de la Edad Media, de la Edad Moderna, o de la Edad de Oro del Imperio Español, y no sé qué, no sé cuántos, y de época contemporánea, pero de repente llegamos a Grecia y Roma, y vemos topicazos que ya se tendrían que superar, y además un área muy interesante a mí de la antigüedad, que aparte del comercio me gusta mucho, también es la religión y la sociedad. Pues ahora me estoy informando yo mucho por mi cuenta. Entonces, pues eso. Entonces me pareció muy interesante, pues, hablar de... Básicamente lo que... la charla que he hecho hoy es de mis apuntes de la asignatura de cuarto de carrera, que es Religión e Imagen en el Mundo Antiguo, con mi profesor, que era Fernández Nieto, que fue su último año de clase. A ver, el señor era un carca, ¿vale? Era un coñazo dando clase, pero era una eminencia en estos temas. Y dedicamos todo un curso a la religión griega. No, la religión en la guerra. Luego vimos la parte romana, pero eso ya otro día. Y a ver si encuentro los apuntes, porque no los encuentro. Pero eso, un poco romper los tópicos y tal. Así que me alegro que os haya gustado. Si tenéis dudas a última hora, comentarios o yo que sé, lo que os apetezca decirme. O si me queréis llamar guapo, yo que sé. Yo encantada. Pero eso, que un poco pues romper tópicos de la antigüedad, del mundo clásico y tal. Así que me alegro que os haya gustado. Gracias Cira. Eso, y nada, me alegro que os sirva y que ayude un poco para descubrir, bueno, más que descubrirnos, redescubrir el mundo, la antigüedad clásica, el mundo... A ver, puedo hacer alguna comparativa. Hice un directo, lo que pasa que no sabía entonces cómo descargar los directos. Hice un directo en su momento, Luis, sobre la religión romana, sobre conceptos de la religión romana. No tanto, ¿cuándo se celebra la Saturnalias? No, o sea, conceptos como la piedad, la impiedad, la relación entre religión y ciudadanía, el por qué es un peligro que un ciudadano romano rinda un culto que no es romano, y por eso muchos cultos se unieron al romano, como por ejemplo el culto de Isis o el de Cibeles. Entonces es una lástima porque estuvo muy bien ese directo, pero está perdido. Entonces ahora ya sé cómo se descargan los directos y los puedo subir luego a YouTube. Puedo revisar a ver si veo algo de bibliografía y puedo un día hacer un directo sobre la religión, comparando la religión griega y la romana. Pero bueno, hoy os habéis visto un poco cómo es la religión griega. Las grandes diferencias sobre todo es que no es una religión ligada a la ciudadanía. La ciudadanía más bien en Grecia está ligada a tu participación en el ejército. En cambio, para ser ciudadano en Roma, básicamente tú tienes que sobre todo tienes que haber nacido o de familia romana o de libertos, pero sobre todo rendir culto a la religión romana. Y por eso el cristianismo fue muy peligroso, porque había muchos ciudadanos romanos rindiendo culto a una religión no oficial en su momento. Por eso hubo tantas persecuciones. Se puede hacer un directo de estos, ¿vale? Tengo varias cosas de bibliografía. También quiero hacer algún directo de teoría arqueológica. Estaría genial la comparación. Así está para poder visualizar de nuevo cuando se quiera. Es una lástima que no se haya guardado, ¿vale? El último, sí, una lástima, pero bueno. Pero bueno, puedo revisar y un día hacer directo de eso y comparando y tal. Y eso, y quería también volver un poquito a directos de arqueología me apetecía uno, sobre todo, bueno, no solo es de arqueología, también sobre perspectiva de género.
en la arqueología y en la historia, como historiografía clásica sobre todo. Entonces hacer un poco perspectiva de género en los estudios de historia y arqueología, que puede ser interesante. Y quiero mirar también bibliografía. Bueno, tengo ya aquí un libro para leerme sobre historia social de Roma. Tengo bibliografía también que quiero hablar sobre el comercio de Garum, que es muy interesante. La salsa romana, a mí que me gusta mucho la cocina. Estaría guay hacer hay sobre el Garum, la verdad. Así que, pues eso. O sea, el Garum, y si hablo del Garum, tengo que hablar de Valio Claudia, de la ciudad de Valio Claudia, que también tengo bibliografía ahí esperándome para leer. Pero la tesis y varias cosas no me permiten leer tanto como quiera. Además tengo un libro de lectura también pendiente. Pero bueno, lo dicho. Gracias por estar ahí, gente. Ojo, no descarto hacer un directo cocinando, que me gusta mucho cocinar. Incluso puedo hacer recetas romanas. A ver que tengo un día la casa libre y ver cómo puedo hacer directos desde el móvil. Que eso es lo importantísimo de todo. Hacer un directo desde el móvil cocinando una receta romana. Que para Nochevieja, algunos de aquí del chat lo sabrán, hice varias recetas romanas. Así que nada, os dejo, ¿vale? Y gracias por estar ahí. Doy fe que cocina muy bien. Hombre, Laura lo sabrá. Pues eso, encima con lo que me gusta cocinar, estaría chulo. Vale, pues eso. Ya anunciaré, no sé si para mañana, tarde, noche o este fin de semana, rollo sábado tal. A lo mejor hago directo de la llama de Cthulhu, porque me apetece. Me lo he descargado y me apetece. A lo mejor hago saga de directos jugando a la llama de Cthulhu, el videojuego, y el Seeking City, que son dos juegos basados en las novelas, bueno, en los relatos de Lovecraft. Yo qué sé, ya iremos viendo como me aburre y tal. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Vamos ya, voy avisando. Tenéis mis redes aquí en Instagram. O sea, en Instagram, aquí en Twitch abajo. Instagram, Twitter y tal, para que me quiera seguir. Y nada, pues ya vamos viendo cositas, ¿vale? Lo dicho, gracias. Hoy hemos llegado a un tope de 9. De puta madre. La semana pasada estuvimos en 10, o sea que nos vamos manteniendo. Hoy me ha empezado a seguir también 1, 2, 3, 4, 5 personas. Está genial, lo dicho. O sea que muchas gracias por el apoyo. Estoy viendo también que ya se está metiendo gente, no solo de mi círculo, me alegro mucho. Y nada, lo dicho, que gracias por estar ahí, por el apoyo y tal, ¿vale? Nos vemos por redes y tal, ¿vale? Hasta luego.